Continuamos con la apertura del archivo número 15, el paracaidismo. En dicho archivo vamos a recordar el uso y la aplicación del encabezado de pie de página. En este caso nos piden utilizar las páginas pares e impares de manera diferente. Por tal motivo, primero recomendaría que le diéramos doble clic en una sección de encabezado en cualquiera de las páginas, en la parte superior para encabezado, en la parte posterior para nuestro pie de página. Vamos a utilizar la ficha insertar y también tenemos el grupo encabezado y pie de página con lo correspondiente, el comando encabezado, el cual ya tiene de manera predefinida algunas de las opciones que tienen ciertas características a través de un nombre. Por ejemplo, esto nos deja una banda del lado derecho de color azul en el encabezado, todas tienen un nombre específico. También los pies de página tienen algunos nombres y bueno, en esta actividad recomendaría darle doble clic, ya que si le damos de manera directa al encabezado nos reemplazaría nuestras instrucciones que se encuentran en esta sección. Vamos a darle doble clic a la sección del encabezado. Si no les dejara, desplazamos a la parte del encabezado del pie de página y se debe abrir las herramientas para encabezado y pie de página, la ficha diseño, siempre y cuando estemos posicionados en una sección del encabezado o pie de página. En el grupo navegación vamos a ir a utilizar ir al encabezado o ir al pie, el siguiente en caso de que existan más páginas, más hojas dentro de nuestro documento, y hay que activar las opciones en páginas pares e impares diferentes para que podamos colocar uno específico para todas las pares y también otro específico para las páginas que son impares. Vamos a activar primera página diferente. Esto es con la finalidad de que no nos cambie esta sección de las instrucciones, así que esta primera hoja de nuestro archivo no tendría ningún cambio, así que pues vamos a utilizar una página par. Nos posicionamos en el encabezado de una página par. Este documento tiene 4 hojas, estamos en la página 2 de 4. Así que utilizamos el grupo encabezado y pie de página y utilizamos una de las opciones que vienen aquí, aunque de manera directa lo podemos escribir sin utilizar alguna de estas opciones. Vamos a utilizar por ejemplo esta que se llama faceta para página impar o para página par. Esto sería de mucha utilidad cuando nosotros vamos a utilizar un engargolado, que lo podemos cambiar en cualquier momento. Vamos a ir al anterior, siguiente, y de esa manera nos estamos cambiando entre todas estas opciones. Vamos a ver por ejemplo una opción con bandas. Aquí podríamos colocar el nombre del encabezado, que en este caso pues vamos a poner algo sencillo, página par. Voy a utilizar el grupo navegación para ir al siguiente. En este caso se va a ir a una de las opciones del siguiente encabezado, pero de las páginas impares. Encabezado, vamos a utilizar también la opción con bandas y en la página impar agregamos el título, página impar. Bien, si nosotros en la ficha diseño utilizamos el grupo cerrar, el botón cerrar encabezado y pie de página, tenemos nuestro documento con las instrucciones intactas que pertenecen a la primera hoja. Tenemos la página impar, que vamos a colocar aquí nuestro cursor para leer que estamos en la 2 de 4. En la 3 de 4 debe venir la página impar, y bueno, esto se respetaría en todos los documentos en donde hayamos activado alguna de estas opciones. Vamos a utilizar nuevamente ahora la numeración, que tradicionalmente va en la parte de un pie de página. Este es el pie de página de la primera página. Podemos utilizar el botón siguiente del grupo navegación. Entonces vamos a utilizar de encabezado y pie de página si es que queremos añadir algún elemento, sobre todo cuando son textos.
Por lo tanto, podemos utilizar también el número de página. Este se encuentra en el mismo encabezado y pie de página. Número de página, vamos a ponerlo al final de la página de manera también ordenada, tiene ciertas características a través de un nombre. Vamos a utilizar esta opción sin formato. Por lo tanto, dicho número puede ser configurado con las características del grupo fuente. Por ejemplo, vamos a utilizar un color, algún tipo de letra diferente. Vamos a utilizar este, Arial Black. Y bueno, tendríamos que regresar a las herramientas para encabezado y pie de página. En la ficha diseño vamos a utilizar el botón siguiente del grupo navegación para posicionarnos en un pie de página de manera impar, número de página, final de la página. Si se les ha olvidado las características que hemos utilizado, por ejemplo, vamos a utilizar el formato 2 y seleccionamos el texto que ya habíamos formateado utilizando en la ficha inicio, grupo portapapeles, el botón copiar formato para que esas características visuales se las pasemos a nuestro número y pues sean equivalentes, sean iguales. Aquí tenemos. Bien, si nosotros utilizamos cerrar y quisiéramos agregar nuevas hojas, por ejemplo, aquí vamos a hacer un salto de página utilizando en la ficha en diseño, formato, vamos a utilizar el grupo configurar página, saltos de página, que es equivalente a presionar control más enter. Va a seguir con las mismas características, aunque sean páginas que se le estén agregando al documento. Control más enter, y bueno, estamos en la página 5 de 5. La primera página no tiene número, no tiene características, así que la numeración, pues normalmente control inicio con mi teclado para navegar rápidamente hasta el inicio del documento. Esta primera hoja, que casi siempre es para portadas, no tiene numeración. Bueno, el archivo está listo, continuamos con otro archivo. La apertura del siguiente archivo es el archivo número 16. Se llama el excursionismo. Y bien, las instrucciones son muy sencillas. Nos piden guardar el documento en una carpeta que llamemos mundo, la pueden tener o simplemente guardarla en documentos, pero las características de este tipo de archivo es que lo guardemos como un documento PDF. Es recomendable que tengamos nuestro Adobe Reader, que si visitan una página de Adobe y lo descargan, pues es un lector gratuito. Claro que también tiene las opciones de pago, así que bueno, recomendando que ya lo tengan instalado, vamos a utilizar archivo. Hay diferentes opciones: guardarlo como Adobe PDF, que es un comando de manera directa, aunque también en el comando guardar como se encuentra dicha opción, y por último la exportación. Si nosotros revisamos exportar, también tenemos los diferentes formatos, pero sobre todo el archivo PDF, que es un archivo que queda protegido con algunas características para que no muevan nada, respeta formatos, respeta características de alineación. Ven, todas las opciones como tipo de letra, por si no están instaladas en el ordenador, donde lo van a abrir como receptores. Vamos a utilizar el comando guardar como, y dentro de las opciones de mis carpetas voy a utilizar documentos. A ver si tengo mi carpeta de mundo activa. Así, aquí está. Si no, pues finalmente la generamos como una nueva carpeta. El archivo, dentro de las instrucciones, nos pide guardarlas con las características tradicionales. Hay que tomar en cuenta algo: mantener la compatibilidad con versiones, pero el tipo de documento lo vamos a cambiar a un formato de las características PDF, que son opciones del tipo de documento o tipo de documento. La extensión que se le va a agregar a dicho archivo es esta. Aquí tenemos ya uno, y este tiene la característica de estándar, o sea, se optimiza con todas sus opciones. Todas las opciones que vemos en el botón opciones se normalizan o se optimizan de alguna manera para que la podamos mandar, sobre todo si vamos a imprimir, o la publicación es a través de una página para que tenga buenas características. Sin embargo, si lo vamos solo a publicar en línea, pues es el tamaño mínimo, que también sirve para envío de correo electrónico. Vamos a agregarle aquí
correo para definir o distinguir en las características. Este archivo pesa 19.5 y son con las características estándar. Al momento de guardarlo, pues vamos a revisar ahorita qué peso llega a tener. Así que todas las imágenes y todo ello, bueno, me va a abrir ahorita mi lector, no lo voy a abrir. Vamos a utilizar nuevamente archivo, guardar como, para revisar las características de documentos, la carpeta mundo, y nuevamente vamos a revisar para poder leer los archivos PDF. Este archivo 19.5 y este otro archivo 17. Es poquito lo que tal vez tienen de diferencia, pero cuando tenemos un archivo más grande con muchas imágenes o tipos de letra, sí tiene mucho que ver. Bien, por lo pronto en este documento es todo. Continuemos con el siguiente documento. El archivo número 17, el paracaidismo 2. Bien, nos piden agregar un comentario al texto que se llama prueba. El texto debe ser revisión. Vamos a seleccionarlo, lo voy a copiar para no escribirlo. Bueno, buscamos el texto prueba, que es este. Y para que podamos agregarle un comentario, recordemos que se trata de anotaciones o indicaciones acerca de dicha palabra, puede tener características solo de información. En la ficha revisar tenemos el grupo comentarios. Vamos a agregar un nuevo comentario. Como tal, estas marcas, ahorita les voy a explicar aquí en seguimiento, como tip, pues aquí vamos a pegar la información, es revisión, tiene un color diferente, déjenme verificar, aquí, simplemente para que se vea. Bien, todas las características, por ejemplo, ¿por qué dice coordinador académico? En el caso de mi cuenta de Office está configurada con mi correo corporativo, por eso me jala el nombre de las características del nombre de mi cuenta. Entonces, bueno, pues aquí dice revisión como tal. Me ha pasado que cuando mandamos a imprimir este documento, si en la ficha revisar está activo en el grupo seguimiento revisiones simples o mostrar marcas, pues resulta que cuando mandas a imprimir esto se hace más pequeño para que le dé espacio y esto se quede impreso. Por lo tanto, podríamos darle que nos deje ver el original. De esa manera va a ocultarlo, pero no es lo mismo que el comando eliminar que se encuentra en comentarios. Así que si los queremos volver a ver, podemos utilizar revisiones simples y bueno, también podemos utilizar del grupo comentarios mostrar u ocultar los comentarios. Eso es para que podamos imprimir sin que nos dañe el formato o nos haga más pequeño nuestro documento. Bien, de tal manera, si nosotros agregamos algún otro comentario con alguna característica, trabaron los de las características, y decidimos pues que este elemento ya no va a tener por ejemplo lo queremos eliminar, tenemos las opciones de eliminar dicho comentario. Voy a utilizar el comando deshacer para regresarlo y utilizar anterior o siguiente para navegar entre los diferentes comentarios que existen en este documento. Si los queremos solo ocultar sin opción de eliminar, pues activamos mostrar comentarios, desactivarlo, o en el grupo seguimiento original. Bien, ese documento está listo. Continuemos con el siguiente. Archivo número 18 se llama BK. Bien, este archivo va relacionado con el comando correspondencia. Bueno, la ficha correspondencia, el comando se llama combinación de correspondencia y perdón, vamos a utilizar una base de datos que nos piden. La base de datos se llama lista de estudiantes. Esa la debemos tener en nuestra carpeta donde tenemos nuestros archivos. La voy a abrir antes de hacer la combinación para recordarles cómo se utilizan las bases de datos. Esta base de datos está hecha en Access, que es parte de Office. Pues dicho archivo
dicho archivo de base de datos debe tener las tablas correspondientes. Entonces vamos a darle una revisada en todos los objetos. Bueno, vamos a habilitar contenido porque es de confianza y vamos a ver este archivo que se llama, bueno, el símbolo de aquí nos indica que es una tabla. Al abrirlo, pues debemos tener estos elementos en donde nos piden utilizar el bloque que se llama dirección. Si se dan cuenta, aquí pues tenemos dirección 1, es decir, en esta base de datos están acomodados como una tabla, es decir, todas las columnas, por ejemplo, esto almacena solo nombres, esto almacena solo apellidos, dirección, ciudad, estado y código postal. Por lo tanto, cada columna se considera un nombre de campo. Si nosotros seleccionamos por renglones o por filas, entonces todo el conjunto de información recibe el nombre de registro. Una base de datos se puede utilizar o generar para la combinación de correspondencia en Word en Access, que es muy válida, muy útil, muy rápida. Sin embargo, también podemos generar una tabla en Word y hacer nuestra propia base de datos siguiendo las mismas reglas. Encabezados o nombres de campo, y cada uno de los renglones o filas son los datos en conjunto, pues el registro. Y también se puede utilizar Excel para utilizarlo de la misma manera. Bien, este archivo debe estar cerrado y vamos a utilizar de la ficha correspondencia. El comando se llama, el grupo, iniciar combinación de correspondencia. Nos vamos a saltar aquí algunos de los elementos porque ya tenemos la carta. La carta es esto y nos vamos de manera directa a seleccionar destinatarios. Por lo tanto, en la carta dejamos un espacio donde vamos a utilizar ese bloque, se le llama bloque, para que se haga la combinación correspondiente. Vamos a utilizar el comando usar una lista existente y bueno, para navegar en donde yo la tengo, voy a regresar a mi carpeta, le voy a dar clic al final de mi barra de direcciones, voy a copiar ese contenido y en el nombre del archivo pegaré dicha ruta. Por lo tanto, navegamos hasta encontrar el archivo de Access que se llama lista de estudiantes y le damos a abrir. Realmente esto es todo. Vamos a utilizar en el grupo escribir e insertar campos este comando si es que quisiéramos más información. Vamos a utilizar también vista previa de resultados. Y bueno, aquí se está agregando, voy a desactivarlo para que vean que lo que se agregó aquí es el bloque de dirección. Un ejemplo, vamos a darle inicio para estar al inicio del renglón y en la parte superior se me ocurre poner el campo combinado, por ejemplo el apellido, espacio para que no nos queden los datos de la tabla pegaditos, apellido y nombre. Y aquí pues bueno, ya está esta información que es nuestro bloque. Es importante que nosotros al momento de seleccionarlo no le cambiemos nada, es decir, esta simbología que es específica para indicar que es un campo de combinación. Sí le pueden cambiar características visuales, por ejemplo en la ficha inicio, pues los colores, el tamaño, el tipo de letra. El bloque de la dirección pues lo voy a poner un poquito más tenue, más un color diferente y con un tamaño 11. Bien, esta la voy a mover hacia el lado derecho y entonces regresando a la ficha correspondencia vamos a activar la vista previa de los resultados con el comando correspondiente. Entonces bueno, esta carta ya realmente está lista y bueno, dice que obtengamos una vista previa de las cartas combinadas. De manera adicional vamos a utilizar el grupo finalizar para utilizar el comando finalizar y combinar y el comando, el subcomando editar cartas, documentos individuales, todos los registros. Hay que poner atención aquí. Aquí ya se nos generó un nuevo archivo donde vienen todos los elementos, es decir, aquí tenemos una de 2 páginas. Ven, esto se me pasó al otro lado, entonces por lo tanto mis cartas deben tener ese mismo detalle y el espacio correspondiente de esto. Así que este archivo lo voy a cerrar, no lo voy a guardar y vamos a hacer un ajuste para que nuestra información nos quede en una sola hoja
y no se desperdicie. A ver qué más le podemos mover aquí. Vamos a activar esto de la ficha inicio. Voy a regresarlo a un 1 de interlineado y quitar el espacio antes del párrafo. Estos comandos también. Quitamos el espacio antes del párrafo para que nos queden más pegaditos. Y pues bueno, aquí ya está nuestro documento en una sola hoja. Si repetimos el comando de editar documentos individuales, se debe generar una hoja o una carta ya con la información combinada de cada uno de los elementos que pertenecían a la tabla correspondiente. Ahí tengo otro error aquí, que se generó en todo el renglón. Un último ajuste. Acá está. Vamos a ver qué comando nos dañó aquí esta información. Ok, aquí le voy a dar un enter por cualquier cosa, nada más para que no haga ese salto. Desactivamos el comando mostrar todo. Y por último, finalizar y combinar, editar documentos individuales, todos los registros. Y bueno, aquí ya me lo corrigió. Y pues bueno, tenemos 10 cartas que pertenecen a 10 registros de la base de datos correspondiente. Por lo tanto, este archivo, si decidimos mandarlo a imprimir o mandarlo, pues bueno, tomemos en cuenta que esta es ya la carta combinada y por lógico, de manera general, de manera lógica, perdón, vamos a utilizar esto como una carta de combinación. En cualquier momento podrán agregar nuevos campos o hacer los correspondientes cambios si es que se necesitará. Bien, en este archivo es todo. Continuamos con el archivo 19. El archivo 19, el paracaidismo 2. Aquí nos hablan de un tema. Este lo encontramos en la ficha diseño. En versiones diferentes de la versión 2016 de Word, podemos tenerlo en la ficha formato o en la ficha diseño. Aquí nos piden, por ejemplo, un nombre de tema. Concurrencia puede cambiar también dependiendo de las versiones. Aquí tenemos los temas en el grupo temas. Como tal, hay algunas opciones. Vamos a utilizar alguna opción azul, porque no el nombre concurrencia puede haberse cambiado o simplemente ya no existir por las versiones que estamos utilizando. Vamos a utilizar este que se llama circuito. Pues yo creo que miren, vamos a utilizar sector. Ahora, cada una de las opciones de este tema es una combinación de colores, de fuentes, efectos y características de párrafos, es decir, características de interlineado, que estén muy estrechos, muy abiertos, etcétera, y se aplica específicamente a los párrafos. Cabe señalar que en este documento cada párrafo es cuando nosotros tenemos un punto y hemos cambiado al siguiente renglón con enter. Bien, nos piden que en el título pongamos características. El color, me faltaba el color, que es un tema de algún nombre. Nos piden ejecutivo. También estos nombres pueden cambiar dependiendo de las características que nosotros utilicemos. Pues bueno, este es el azul 2, este es el azul, vamos a utilizar este azul. El tipo de letra, aunque no nos lo piden, pues es una familia de tipos de letra que podemos aplicar para todo nuestro documento. Bueno, al paracaidismo, al título, le vamos a aplicar alguno de los efectos que pertenecen a Office. Las características de aplicar algún tema es que estos elementos se establezcan de manera rápida y apliquen al resto de nuestro documento. Entonces pueden cambiarlo en algún momento y esto tiene que afectar a todos nuestros elementos para que forman parte de nuestro documento. Bien, si nosotros verificamos, por ejemplo, que el título tenga alguna característica de alineación, por ejemplo, básico sencillo, aquí viene otra que se llama blanco y negro, y todas las opciones pues vienen aquí. Bien, entonces se considera que la parte superior, que son las instrucciones, las considera como el título al ser el primer elemento que se encuentra de nuestro documento. Por eso no se le aplica todas las características al resto del documento. Pero aquí es a donde deberíamos poner pues la atención correspondiente.
Bien, colores, vamos a revisar otra vez algún cambio en nuestros colores y algunos cambios también en nuestros efectos. Bien, el tema puede ser cambiado y bueno, establecerlo de manera predeterminada para que todos los documentos posteriores tengan características equivalentes a esta combinación a través del nombre de un tema. Continuamos con el siguiente archivo. El archivo número 20 se llama Día de Buceo. Bien, debajo del título Día de Buceo de la página 1 debemos insertar una tabla de contenido con un formato elegante y que muestre únicamente el estilo título 4. Bueno, pues esto es muy sencillo. Colocamos nuestro cursor abajo de la tabla, perdón, abajo del título, y vamos a utilizar un comando que ya hemos utilizado. En la ficha insertar vamos a utilizar grupo tablas y una tabla de contenido, perdón, es la tabla de contenido. Esta vamos a utilizarla de referencias, tabla de contenido. Y sí es importante identificar que una tabla como tal, pues bueno, era con lo que me había confundido, pero aquí dice tabla de contenido. Un formato vamos a utilizar tabla de contenido personalizada. Esto querría decir que para una tabla de contenido ya deben especificarse los niveles correspondientes. Si no tenemos niveles, es decir, el título que tenga el nivel 1, un subtítulo como nivel 2 o un subtítulo de nivel 3 y etcétera, no nos saldría nuestra tabla de contenido. Es un paso requerido, un requisito que se debe aplicar antes de generar una tabla de contenido, porque si no tenemos este tipo de niveles en nuestro documento, pues simplemente no vamos a poder hacer nada. Lo voy a cancelar para darle una revisada y recordarles cómo hacemos la generación del contenido, es decir, cuáles son las entradas de nuestra tabla de contenido. Así que vamos a la ficha vista, buscamos el comando esquema del grupo vistas y bueno, pues se van a dar cuenta aquí tenemos por ejemplo texto independiente. Este es nivel 4, texto independiente, nivel 4, y bueno, aquí tienen los niveles correspondientes. Este es nivel 1, etcétera. Bien, vamos a cerrar la vista esquema, regresamos a nuestro documento donde queremos nuestra tabla de contenido. Vamos a utilizar aquí. Entonces quedamos con tabla de contenido personalizada. Vamos a utilizar solo el estilo del título 4 con un formato que se llama elegante. Aquí vamos a utilizar ya elegante. Los niveles que vamos a utilizar en las opciones podemos desactivar o activar estilos, pero debe estar activado para buscar los niveles que vamos a utilizar. Por ejemplo, no me interesa, si no estuviera el 4, normalmente a lo mejor lo van a encontrar así, lo pueden escribir el número y borrar los estilos que no queremos que aparezcan en nuestra tabla de contenido. Damos a aceptar, aceptamos. Una vez que está nuestra tabla de contenido insertada, pues bueno, dentro de las opciones que tenemos en la tabla de contenido, tenemos el comando actualizar tabla. Esto es por si en algún momento pues nosotros necesitamos agregar algo adicional. Por ejemplo, esto, el objetivo tiene un título normal, este es título 1, ese es el título también 1, este es título 4, o sea, nada más está mostrando títulos 4, aquí lo podemos revisar. Por ejemplo, curso teórico tiene el título 4 y bueno, si nosotros agregamos algunas de las opciones nos deben aparecer los comandos correspondientes de referencias, como agregar texto o actualizar la tabla o simplemente eliminarla y volver a generar una tabla nueva. Continuamos con el archivo 21. Número 21, archivo número 21, se llama el paracaidismo 2. Nos piden después del cuarto párrafo, eso sería 1, 2, 3, 4. Es decir, aquí necesitamos nuestra tabla
con ciertas características, que es una tabla de 4 columnas, 6 filas y un ancho fijo de 1.2 centímetros. En la ficha de insertar vamos a utilizar el comando tabla. Vamos a insertar el comando utilizar el comando que se va a insertar tabla, y aquí escribimos pues el número de columnas que necesitamos, el número de filas que son 6 y un ancho fijo, pues aquí le vamos a poner el 1.2. Normalmente le deberíamos poner estas características de 1.2. En las instrucciones puede venir la coma, pero todo depende de cómo esté configurado tu sistema operativo. ¿Qué es este? Entonces, pues, si seleccionamos nuestra tablita, vamos a utilizar la ficha presentación para ver las características que tiene, sobre todo en el ancho, y el ajuste es lo que hicimos hace un momento, ajustar ancho de columna fijo, ya que si hubiéramos utilizado, voy a darle ahí un enter, la ficha insertar tabla y de manera directa lo hacemos acá, no tendríamos las opciones del ancho fijo, y bueno, la tendremos que configurar posteriormente en el menú correspondiente de la ficha presentación para que sea autoajustar, y pues a lo mejor aquí bajarlo al 1.2 o escribirlo dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, bueno, las características de 1.2 para tener nuestros tamaños específicos. Bien, con este archivo es todo. Y nada más recordarles que una tabla se puede eliminar no con el botón suprimir ni con backspace de retroceso. Para eso vamos a utilizar las herramientas de tabla, el grupo, la ficha presentación, y el grupo correspondiente eliminar, pues lo correspondiente, ya sean celdas, columnas, filas o la tabla por completo. Esto sería una columna, esto sería una fila, y de manera interna esto sería una celda. Bien, guardamos nuestro archivo, continuemos con el archivo número 22. El archivo 22 habla de una marca de agua personalizada con el texto privado en nuestro documento. Las características de la fuente debe ser una fuente con el nombre Tahoma, tamaño 86 puntos y un color de fuente de color rojo. En la ficha diseño está el grupo fondo de página, marca de agua, y vamos a utilizar, estas son las opciones que ya vienen por default, pero vamos a utilizar marcas de agua personalizadas. La marca de agua se puede eliminar con este mismo comando para decirle sin marca de agua, ya sea una imagen, seleccionamos nuestra imagen que esté almacenada en nuestro ordenador, o posteriormente la que vamos a utilizar ahorita, que es una marca de agua de texto. El texto lo borramos y nos piden que diga la palabra privado. Lo voy a poner todo con mayúsculas, privado. Tipo de letra con la T, se debe llamar Tahoma. Acá está. Y pues bueno, un tamaño de 86 puntos. Ok, aquí está 80 y se salta 90, entonces esto también lo podemos escribir aquí para indicar un tamaño específico. Y el color de nuestra fuente que sea un color rojo. Bueno, la distribución puede ser de manera diagonal u horizontal. Vamos a aplicarla. Aquí está nuestra marca de agua que va a aparecer dentro de todo el documento. Si cambiamos a horizontal, pues también podremos ver características. Es más tradicional que lo tengamos de manera diagonal. Aplicamos, cerramos. Y bueno, esto va a estar en todas las hojas que pertenecen al documento. Obviamente este elemento no lo podemos seleccionar como un elemento de imagen o como un texto tradicional. Tenemos que recurrir al comando marca de agua, quitar marca de agua, o simplemente al hacer algunos cambios, privado, no sé, se me ocurre ponerle un número 2. Y pues bueno, se tiene que ajustar a las características de nuestro margen. Si cambiamos, por ejemplo, en la ficha formato, grupo márgenes, por ejemplo, moderado, va a tener un poquito más de espacio para distribuir nuestra marca de agua, por si el texto pues llega a ser un poco más grande. Privado 22, no sé.
aplicamos. Y se dan cuenta, pues bueno, este elemento no se puede redimensionar, es automático y normalmente pues sirve para poner algunas leyendas, sobre todo en documentación que debe tener alguna leyenda de este estilo. Continuamos con el archivo 23. El archivo 23 nos pide modificar la posición vertical de la imagen de modo relativo al 65%, tomando en cuenta nuestro margen interior. Así que seleccionamos nuestra imagen. En la ficha formato vamos a utilizar el grupo tamaño y abrimos el iniciador de cuadro de diálogo. Aquí pues vamos a buscar la ficha posición y nos hablan de manera vertical. Para buscar posición relativa, aquí pues el número se escribe así en 65, no necesitamos ponerle porcentaje, y con relación a nuestro margen interior. Y bueno, pues esto lo va a subir un poquito alineándolo. Esto es un 65% de manera relativa con nuestro margen interno. Perfecto, guardamos nuestro archivo y continuamos con el siguiente, que es el archivo número 24. Nuestro archivo 24, día de buceo, la lista con viñetas que se encuentra debajo del título Discovery Diving, es esta es nuestra lista con viñetas. Aumente la sangría del cuarto y quinto nivel. Bueno, pues cada uno de estos elementos se considera un nivel 1, 2, 3. Entonces ocuparíamos cuarto y quinto. Seleccionamos esos dos párrafos y utilizamos de la ficha insertar al grupo párrafo, pues aumentar sangría. Nada más nos piden aumente la sangría del cuarto y quinto nivel. Bueno, en dado caso de que nosotros necesitemos pues reordenar esto, pues a lo mejor disminuimos para que no se vean los elementos así muy encimados. Pero bueno, esto ya es cuestión de poder aumentar o disminuir los correspondientes elementos, sobre todo por el tipo de viñeta que estamos utilizando, ya que esto querría decir, vamos a utilizar de hacer dos veces para que vean el tipo de símbolo que se utiliza en la viñeta. Bien, guardamos este archivo, continuamos con nuestro archivo número 25. Las instrucciones nos indican que en la cinta personalicemos las opciones de autocorrección para que no se aplique de forma automática pues la aplicación de un hipervínculo. También podemos utilizar la excepción de la autocorrección para evitar alguna acción cuando escribamos la palabra DE, D con letra mayúscula. Para eso vamos a utilizar archivo, opciones, revisión. Vamos a ver las opciones. Opciones de autocorrección. Aquí habría dos. No nos especifican que sea mientras se escribe. Así que vamos a utilizar en autoformato mientras se escribe. Vamos a desactivar rutas de red e internet por hipervínculos. Y de alguna manera también vamos a utilizar de autoformato la misma opción, la desactivamos, ruta de red e internet por hipervínculos, aceptamos. Y en las excepciones de las autocorrecciones vamos a utilizar la ficha autocorrección, excepciones, y vamos a escribir aquí pues la letra o las palabras que no necesitamos que nos cambie y le agregamos. Aceptamos todas estas opciones de autocorrección. Y bueno, pues esto, cuando nosotros escribimos por ejemplo un correo electrónico, por ejemplo correo, vamos a desactivar nuestras mayúsculas, correo arroba grupoct.com. Al momento en que le das enter normalmente te debe dar el aspecto de vínculo,
También si nosotros ponemos, por ejemplo, http diagonal mi sitio.com, bueno, pues al darle enter o espacio no te debe poner el símbolo de un hipervínculo. También cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la palabra con mayúsculas de, al darle espacio te la debería corregir, pero ya es una excepción en nuestra autocorrección. A partir de ahí guardamos el archivo, continuamos con el archivo número 20. Vamos a aplicar un espaciado entre caracteres de tipo expandido al párrafo que inicia con el texto generalmente la persona que, y aceptar todas las opciones predeterminadas. Aquí el comando es importante, es espaciado entre caracteres. Si aquí dijera, por ejemplo, un espaciado hacia el párrafo, pues sería para cada uno de los renglones, pero esto querría decir que es para cada una de las letras que conforman parte del párrafo. Vamos a utilizar entonces la selección de nuestro párrafo hasta acá y vamos a abrir nuestro cuadro de diálogo de fuente en la ficha inicio. En la ficha avanzado vamos a utilizar espaciado, expandido, todas las opciones predeterminadas. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el número de puntos que va a tener cada uno de estos elementos, pues nos piden desactivar, activar todas las opciones predeterminadas. Si quisiéramos más puntos, aquí por ejemplo se ve 1, 1.1 y bueno, pues así las letras se van a separar un poco más. Entonces bueno, aquí lo vamos a dejar en 1 si lo escriben, y la simbología PTO, que es la abreviatura de punto, no necesitan ponerla. Se entiende que pues van a tener un punto de separación cada una de las letras de las diferentes palabras de dicho párrafo. Si comparamos esto con esto, pues sí se ve directamente la visualización del comando que acabamos de aplicar. Si nosotros necesitamos regresarlo a la normalidad, pues simplemente volvemos a seleccionar nuestro párrafo, abrimos el cuadro de diálogo fuente, nos vamos a la ficha avanzada y de espaciado lo regresamos a normal. Así, si les llega a pasar con un documento donde ven que está demasiado separado, pues es relacionado con el comando espaciado entre caracteres. El archivo número 27, información, nos pide restringir el documento sin una contraseña, de manera que el usuario no nos pueda seleccionar nada salvo rellenar los formularios. Para esto vamos a utilizar la ficha revisar, el grupo proteger y el comando restringir edición. Aquí pues vamos a tener tres opciones, por ejemplo, tres pasos a seguir. No vamos a utilizar ahorita formato, vamos a utilizar la 2, que es restricciones de edición. Activamos permitir solo este tipo de edición y dentro de las opciones pues bueno, vamos a seleccionar rellenando formularios y aplicar la protección. Si nosotros dejamos los espacios de los campos vacíos, pues bueno, se entiende que no estamos aplicando ninguna contraseña. Y pues bueno, pues cuando nosotros necesitamos seleccionar algo y a lo mejor, por ejemplo, suprimirlo, pues simplemente no, aquí presioné suprimir y no nos permite seleccionar nada de ello, mover la tabla, o sea, todo el documento ya queda restringido, de alguna manera protegido. También cabe señalar que pues lo único que podemos rellenar aquí es información en los campos correspondientes del formulario que se le ha aplicado a este tipo de documentos. Si nosotros queremos mover esto, pues no nos dejará. Bien, para regresarlo a la normalidad, o si tenemos un documento, salvo que no tengamos la contraseña, no lo podríamos quitar. Revisamos nuevamente la ficha revisar, proteger, restringir edición y desactivamos suspender la protección. Obviamente nos pedirá la contraseña si es que llegara a tener. Archivo número 28. Bueno, pues voy a seleccionar este hipervínculo, que es el que nos piden insertar. Haga clic aquí, seleccionamos pues nuestro texto, un conjunto de, puede ser todo un párrafo, puede ser una palabra, varias palabras, en fin. Vamos a utilizar la ficha insertar, el grupo vínculos, hipervínculo. Y bueno, pues en la dirección ahí pegaríamos o escribimos la dirección que debe visitar.
y adicionalmente en información en pantalla podemos dar información adicional, info adicional, para cuando nosotros estemos en un documento pues visitando, pues ahí aparecería la información, info adicional, y bueno, pues para seguirlo damos control más clic para seguir dicho hipervínculo, que normalmente los colores se los aplica de manera automática, ya que es una de las opciones de autoformato del documento. Bien, guardamos este archivo, vamos con el archivo 29. En el archivo número 29, que es el paracaidismo, nos piden dividir el documento a partir del título prueba. El comando vamos a activarlo siempre y cuando tengamos nuestro cursor al inicio de donde queremos hacer la división, en este caso antes del título prueba. En la ficha vista tenemos el grupo ventana y el comando que se llama dividir. Este comando pues nos sirve para ver diferentes opciones que van relacionadas con a lo mejor un documento muy grande donde podemos ver la parte superior y la parte final. Esta división la podemos mantener sostenida para arrastrar y que la visualización sea útil a donde la necesitemos. Podemos también darle clic al botón quitar división o simplemente darle doble clic para que desaparezca y nos regresa el documento de manera como lo tenemos originalmente. Esto no quiere decir que abre un archivo en modo de copia, es el mismo archivo pero podemos ver dos partes que no se mostrarían en la misma pantalla. Para eso sirve dicho comando. En el archivo número 30, día de buceo, nos piden insertar una bibliografía al final de nuestro documento. Estas características son muy útiles para que nosotros podamos tener algunas referencias de manera rápida. Para eso voy a utilizar control más la tecla fin en mi teclado para estar al final del documento, y en la ficha referencias vamos a utilizar el comando de insertar nuestra bibliografía. Esto está en el grupo citas y bibliografía. Entonces aquí vienen algunas bibliografías que ya vienen pues especificadas o hechas de alguna manera. Pues bueno, toma un resumen de nuestro documento y nos hace mención a las referencias correspondientes, formando la biografía pues de manera automática. Acá está, por ejemplo, Monroe, Frank, Phillips, los años correspondientes, que es lo que te va a resumir en la bibliografía. También la podemos cambiar por algunas de las opciones que vienen acá, como títulos. Y bueno, si nosotros agregamos datos adicionales, podemos actualizar la bibliografía, actualizar citas y bibliografía, que también se encuentra disponible en las opciones de qué más elementos podemos insertar en nuestra bibliografía. Bien, vamos a darle a hacer porque aquí me la duplicó, y con este archivo es todo. Si nosotros necesitamos deshacernos de la bibliografía, pues seleccionamos en la parte superior del título y la eliminamos con suprimir. A partir de ahí, estos elementos pues ya pueden ser cambiados o simplemente vueltos a quitarlos por completo. Bien, cuando nosotros utilizamos dentro de estas opciones este menú, con eso lo podemos ocultar y de esa manera podemos eliminar todo por completo. Debemos señalar también que en esta bibliografía tenemos un menú donde también podemos convertir la bibliografía en texto estático, y bueno, pues ahí es una manera de hacerla inamovible. Y bueno, pues podemos eliminar de manera general toda nuestra bibliografía con la flecha del comando backspace, para que nosotros podamos eliminar por completo el elemento y que no nos aparezca de manera directa. Si suprimir no se los elimina, pues backspace nos debe, o retroceso o borrar, nos debe hacer la limpieza por completo de la bibliografía. En el archivo 31 nos piden establecer como título tips de viaje, posteriormente agregar el hipervínculo a esta imagen para vincularla a dicho título que se llama tips de viaje, que se encuentra en la página 2. Vamos a seleccionar aquí tips de viaje. Este es un estilo. Vamos a seleccionar de estilos que se llama título 1.
así se quedaría, y por lo tanto seleccionamos nuestra imagen para utilizar de la ficha insertar, vínculos, hipervínculo. Aquí vamos a utilizar, en lugar de este documento, los títulos que ya están generados aquí con el estilo, pues bueno, tips de viaje, y aceptamos. Entonces aquí nos dice que para seguir el hipervínculo demos control presionado más el clic correspondiente. A veces no te lo puede dar, pero te tiene que aparecer la manita. Vamos a darle clic en otro lugar. Aquí, no. Procuren no tenerlo seleccionado para que la manita, ahí tengo presionado control más el clic, y bueno, esto nos permite navegar rápidamente a través de los hipervínculos, una opción adicional a la referencia cruzada o a los marcadores. En el archivo número 32, el paracaidismo 2, nos piden cambiar la distancia del encabezado a todo el documento a 2.5. Para eso vamos a utilizar nuestra ficha de insertar o activar el doble clic para nuestro encabezado. Si no deja es porque este elemento está, hacemos clic o doble clic en una opción que no tenga encabezado. Y bueno, aquí está el comando, dice a todo el documento distancia del encabezado 2.5, que sería posición del encabezado desde arriba 2.5. También si borramos ahí centímetros no hay gran problema. 2.5 y le damos enter para cambiar esa correspondiente. Entonces aquí el espacio va relacionado con 2.5 centímetros. Yo le estaba dando tabulador, por eso se escuchaba el sonido, y pues nos piden 2.5 centímetros para dicho encabezado, y esto aplica pues a todo nuestro encabezado correspondiente. Cerramos el encabezado y pie de página y guardamos nuestro documento. Continuemos abriendo el archivo 33. Pues estos comandos ya son más sencillos. En el archivo 33, el paracaidismo 2, nos piden aplicar un interlineado doble al párrafo que está debajo del título prueba. Sería este párrafo. Voy a subir para continuar viendo las instrucciones. En el grupo párrafo de la ficha insertar vamos a abrir nuestro cuadro de diálogo y nos hablan del interlineado. El interlineado se encuentra aquí y hay una opción que se llama así, tal cual, doble. Esto quiere decir, aquí en la vista previa se alcanza a ver las características de vista previa, y bueno, se le aplica solo al párrafo que hemos seleccionado. Por lo tanto, si queremos regresar a la normalidad, volvemos a seleccionar. Yo no he perdido la selección. En el grupo párrafo, con su iniciador de cuadro de diálogo, lo voy a regresar a 1.5 líneas, o bueno, la tradicional, que es sencilla, si lo queremos dejar de manera normal. La carpeta mundo de este archivo que nos piden en el archivo 34, el excursionismo, pues bueno, la tenemos en documentos, se llama mundo, pueden tenerla o no, pero nos piden que la utilicemos como una ubicación predeterminada para los archivos de autorrecuperación. Esto lo vamos a hacer en el menú archivo, opciones, y debemos tener aquí la categoría guardar, y bueno, aquí vienen las opciones de la ubicación de archivo de autorrecuperación. Tomemos en cuenta que Word, aunque no guardemos aquí en mi computadora, me va a estar guardando cada 10 minutos. Aquí podemos cambiar esto y pues podemos ahí vean, poner entre 1 minuto y 120 minutos como máximo, siempre y cuando esté tildada o activada la opción guardar información de autorrecuperación. Bien, la carpeta la vamos a cambiar. Aquí dice que es en una ruta específica que viene predeterminada, pero bueno, yo me voy a ir a documentos, voy a usar mi carpeta de mundo, y aquí aceptamos. A partir de ahí, todos mis archivos, cuando pues se me cierra el programa, se vaya la luz, apaguemos el equipo por accidente, sin guardar, pues al menos hasta cierto punto vamos a poder recuperar esta información en una carpeta que esté más a la mano, para que verifiquemos ahí si pues bueno, nos sirve o es de utilidad que nos haya guardado o recuperado archivos de Word.
En el archivo número 35, el paracaidismo, nos piden aplicar un formato al último párrafo para evitar saltos de página en medio del párrafo. Vamos a revisar, por ejemplo, vean esto. Este párrafo, pues normalmente, por el espacio del margen, nos manda la información, es decir, nos está dividiendo nuestro párrafo. Eso se ve terrible en ciertos documentos, sobre todo si son de manera profesional. Entonces, para arreglarlo vamos a utilizar del grupo párrafo el cuadro de diálogo del grupo párrafo, y vamos a verificar aquí las opciones de líneas y saltos de página. Entonces le vamos a decir conservar líneas juntas, aunque el mejor es conservar con el siguiente. Así, en este caso, la información de los párrafos se tienen que juntar una vez que nosotros cambiemos. Vamos a verificar cuál móvil, es este, conservar líneas juntas. Entonces aquí estaba un párrafo, aquí está, hace el cambio, y bueno, pues nos deja el salto automáticamente para mantener nuestro párrafo y que se vea de manera profesional u ordenada. Y bueno, pues en nuestros repasos en la carpeta de archivos en la práctica 30, el último archivo es, para recordar, el archivo número 36, que se llama Deportes Extremos. Muy sencillo lo que nos piden. Miren, nos piden copiar el texto tipo de deportes extremos, que sería esto. Ahora, a estas alturas ya debemos conocer las combinaciones de teclas, como control C para copiar o control X para cortar. También utilizar un clic derecho sobre la selección para utilizar los comandos correspondientes, cortar y copiar. Aquí nos piden copiar el texto. Por si no lo hice en el transcurso de nuestro curso, voy a dejar presionado control mientras arrastro este elemento, y dice que está por debajo del cuadro la tabla al principio del documento. Ok. Este es el último que se encuentra al cuadro, perdón. A ver, voy a darle control Z, lo arrastro sobre nuestro cuadro de texto que tenemos acá. Lo arrastré mientras tenía presionado control, y pues cuando nosotros hacemos un arrastre estamos copiando y pegando de manera directa, y ahí se nos agrega, si lo alcanzan a ver, en mi puntero el símbolo de más. Con eso estamos indicando que está generando una copia. Bueno, ahora el otro comando, que también podemos hacerlo con un arrastre. Este es en el caso de no utilizar control. Control es para generar copias, o sea, control más tu arrastre para generar las copias. Si lo arrastramos de manera directa, estamos ejecutando el comando cortar y pegar de manera directa. Mueva el texto que se encuentra al final del documento y colóquelo en el último cuadro de la tabla. Es decir, esto. Bien, vamos a seleccionar esto y sin control lo arrastramos aquí. Entonces, bueno, en las instrucciones nos estaban pidiendo copiar el texto, y a final de cuentas pues este título ya no debería estar acá, ya nada más debería, pues lo voy a eliminar para que quede más adecuada la tabla. Adicionalmente voy a seleccionar este texto para que tenga las mismas características de alineación y se ve una tabla ordenada. Vamos a revisar aquí. Este texto pues ya nada más lo podemos hacer un poco tal vez más pequeño para que quede adaptado. Desactivamos el comando mostrar todo, y bueno, pues con nuestros archivos de recordatorio es todo. Guardamos nuestro archivo. Perfecto.